El vasto y siempre misterioso cosmos había recibido a la humanidad en su seno con los brazos abiertos, y así comenzó la edad dorada de la exploración y la diplomacia, la unión galáctica, un colectivo de varias civilizaciones alienígenas habían sido durante mucho tiempo aliados de la Tierra, compartiendo conocimiento y cultura en una coexistencia simbiótica en los márgenes de la galaxia. De Andrómeda, un enviado de humanos, incluida una niña de ojos brillantes llamada Arara, se embarcó en una misión de paz a un planeta recién descubierto. Fueron recibidos por delegados del Imperio Galáctico, una poder formidable conocida por su gobierno severo. La reunión tuvo lugar en una luna neutral que orbitaba un planeta de azules y verdes arremolinados. La Unión buscó atraer al Imperio al seno del grupo para expandir la comunidad y compartir la prosperidad. Arara, con su naturaleza inquisitiva, vagó por los pasillos del complejo alienígena, sus ojos absorbiendo los extraños símbolos y las maravillas arquitectónicas del diseño del Imperio. Sin que ella lo supiera, se estaba llevando a cabo una ceremonia en la que un pequeño paso en falso podría ser visto como un grave insulto, como el destino lo hubiera querido. Arara se perdió en la maravilla. Tropezó en la cámara sagrada. Los jadeos de la congregación alienígena resonaron en las paredes cuando la Guardia Imperial, en una prisa reaccionaria, la derribó, confundiendo su curiosidad con un sacrilegio. Los humanos estaban horrorizados. Sus súplicas de razón fueron ahogadas por el caos de las alarmas estridentes y los gritos de mando de los funcionarios del Imperio. la Nina Yesia. Inmóvil, un testimonio silencioso del precipicio sobre el que ahora se tambaleaba la paz. La noticia del incidente se extendió como un incendio forestal que llega a los rincones más lejanos del espacio humano. El almirante Kerr, un veterano de la diplomacia interestelar, estaba sentado en su oficina en la Luna, la transcripción del desastroso. Cuando vio el evento en su escritorio, apretó la mandíbula mientras escaneaba las palabras que se desenredaban. Décadas de confianza, sabía a qué podría conducir esto. También sabía que en algún lugar de los oscuros recovecos del espacio, la humanidad tenía un secreto que podía cambiar el curso de su destino celestial. Era hora de desenterrar el pasado para salvaguardar el futuro. Las estrellas miraban indiferentes la tormenta que se avecinaba mientras el almirante se levantaba de su silla. La galaxia aún no había comprendido la resistencia del espíritu humano y que restaba a punto de dar una lección escrita en las estrellas. La Unión Galáctica estaba alborotada. Los pasillos de la Asamblea Interestelar en Valter 3 zumbaban, con debates acalorados y temores susurrados. La muerte de la joven Alara a manos de la Guardia del Imperio Galáctico había sacudido los cimientos mismos de la Alianza. Las protestas estallaron en toda la humanidad. Territorio sucede justicia penetrante. El silencio del espacio. El almirante Kerr se paró ante el consejo, su voz firme pero tenida con un trasfondo de furia. Habló de la pérdida de agresión y la necesidad de una respuesta, pero el consejo, atado por los protocolos de paz y temeroso del poder del Imperio, vaciló. Su indecisión fue una cacofonía que ahogó los gritos de retribución. Mientras tanto, envueltos en secreto, los humanos comenzaron sus propias minaciones. Kur recibió comunicaciones encriptadas de la defensa unificada de la Tierra, una coalición que había previsto la necesidad de fuerza en tiempos de paz. Se habló de un antiguo arsenal, una flota de naves espaciales tan avanzadas que se habían considerado demasiado destructivas para usarlas, ocultas en caso de una amenaza terrible a la sombra de las lunas de Júpiter. Kerr, rendezvous con los arquitectos de los guardianes silenciosos de la Tierra, revelaron los campos de estasis que revelaban las reliquias de una era pasada. Las naves eran gigantes, sus cascos grabados con la historia de la primera era interestelar de la Tierra eran una fuerza oculta preservada para un tiempo cuando la supervivencia de la humanidad dependía del poder más que de la diplomacia. Kerr caminó por los pasillos vacíos de la nave insignia. Su mano rozó el metal frío que zumbaba con poder.
Latente emitió la orden y lentamente el corazón de la flota comenzó a latir una vez más. Las luces parpadearon para cobrar vida, los motores despertaron de su letargo y los sistemas habían estado en silencio durante mucho tiempo. Arrancaron con la anticipación de una tormenta inminente en la Tierra. Tuvo lugar una reunión clandestina. Los líderes mundiales y las mentes militares convergieron discutiendo la revelación y el formidable camino por delante. La antigua flota era la Ace y Cerrocultos iban a ser sus portadores mientras las naves se encendían ocultas de miradas indiscretas. Un plan comenzaba a tomar forma. No permitirían que la Unión dictara su destino. La humanidad se mantendría firme con o sin él respaldo de sus aliados alienígenas y cuando llegara el momento, el Imperio Galáctico sería testigo del despertar de una fuerza como ninguna otra, nacida de las brasas de una estrella extinguida. Los gigantes dormidos ya no eran solo reliquias del pasado, eran heraldos de la venganza que vendría. La noticia del despertar de la antigua flota aún no había perforado la esfera pública, pero dentro de los círculos clandestinos de la defensa unificada de la Tierra, el ritmo estaba aumentando. Kerr orquestó el resurgimiento con precisión. Cada nave inactiva respondía al renacimiento. Ocals como antiguos guerreros calentando. Un cuerno de batalla seleccionó una tripulación para cada nave, no de los rangos habituales sino pero de entre aquellos que entendían la gravedad de su tarea, científicos y soldados, ingenieros y estrategas, todos unidos por una resolución compartida, fueron informados en las oscuras profundidades de instalaciones secretas, sus ojos abiertos por el peso de su carga secreta entre los gigantes. Despertados la nave insignia SE. Erguía una clase aparte llamada Perseo, era el epítome del ingenio y la resolución humanos, una nave que una vez había servido como elemento de disuasión contra amenazas dentro y más allá de la Vía Láctea. Su IA Atenea se conmovió. Sus sistemas interactuando perfectamente con la tecnología de una nueva era. Kerr subió a bordo del Pereus. El puente se extendía frente a él como el centro de comando de una antigua deidad de guerra. Con un toque activó las pantallas holográficas estrella. Mapas y lecturas florecieron en existencia. La voz de Atenea lo saludó, un contraste melódico con los tonos clínicos. De la IA moderna bienvenido almirante el percutor. Está listo, anunció el código subyacente de sus patrones de habla, una mezcla de pasado y futuro. Los miembros de la tripulación tomaron sus puestos. Cada interacción con los sistemas de la nave despertando recuerdos ancestrales del espacio. El carenado del Perseo era más que metal y circuitos, era un testimonio de un tiempo en el que la humanidad había alcanzado las estrellas con esperanza y miedo, mientras los motores de la flota se calentaban arrojando un brillo fantasmal contra el lado oscuro de Júpiter. Kerr se dirigió a su tripulación. Su discurso fue breve, no de grandeza sino necesidad. Navegamos hacia lo desconocido no como agresores sino como guardianes. Nuestra misión es clara: asegurar el lugar de la humanidad entre las estrellas con honor y determinación. El Perseo lideró la carga, su enorme armazón deslizándose por el espacio con una elegancia que deslucía su tamaño. Detrás de él, la flota reliquia formó un frente. Cada nave, un susurro del pasado, ahora rugiendo hacia el presente. Las estrellas observaron en silencio mientras la flota pasaba. La estructura misma del universo, que parecía contener la respiración, los motores se encendieron más brillantes, una declaración silenciosa de que la humanidad, mientras apreciaba la paz, estaba lista para defender a sus hijos, su futuro, su derecho a existir en el vasto tapiz cósmico. Y con eso, la flota reliquia desapareció en las profundidades del espacio. No era más un espectro, sino un espíritu vengativo despertado de su letargo, mientras la flota reliquia abría una franja a través de la oscuridad salpicada de estrellas. En Valter 3, la fachada de la diplomacia se estaba desmoronando. La Asamblea de las Uniones Galácticas era una colmena de voces discordantes. Cada representante enredado en una red de argumentos y acusaciones. Los delegados del Imperio se mantuvieron estoicos en silencio y desafiaron tácitamente la indignación hirviente de los sectores humanos. El almirante Kerr observó desde el Perseo, su mirada endurecida por las imágenes parpadeantes de la Asamblea. La indecisión de la Unión era un veneno que paralizaba cualquier esperanza de acción.
Colectiva, el momento de atacarse estaba escapando, y con cada segundo que pasaba la muerte de Ara corría el riesgo de convertirse en otra tragedia olvidada. Los embajadores de la Tierra, cansados de los debates infructuosos, retiraron su salida en protesta silenciosa contra la arrogancia del Imperio, que, habiendo previsto tal resultado, dio la orden. Era hora de mostrarle a la Unión que la paciencia de la humanidad tenía sus límites. En el vacío, las naves antiguas comenzaron una maniobra sincronizada con la gracia de los bailarines celestiales que abanicaron, formando una constelación de desafío. Atenea, su voz ahora mezclada con la gravedad del conflicto inminente, confirmó la preparación de la flota. El dedo de K flotó sobre la consola. El destino de miles de millones dependía de su decisión entonces. Con la tranquila seguridad de un hombre que había conocido la guerra y no la deseaba para nadie, siguió adelante la flota reliquia. Respondiendo a su orden, se dirigió hacia los bordes del espacio de la Unión. El movimiento fue audaz, una provocación deliberada que o forzaría la mano de la Unión o empujaría al Imperio a un conflicto abierto en territorios humanos. La noticia del avance de la flota se extendió como un grito de reunión. El nombre KRK fue susurrado en reverencia, un presagio del ajuste de cuentas del Imperio. Durante demasiado tiempo la humanidad se había inclinado ante el poder de otros, pero ahora estaban unidos. Su resolución cristalizó en acción. Las naves entraron en la zona en disputa, una vasta extensión de espacio reclamada por el Imperio, pero disputada por la Unión. Era una tierra de nadie, donde la más mínima incursión podía encender una guerra. El Perseo, con su antigua silueta, fue el primero en romper el límite invisible. Su presencia era una declaración innegable de intenciones. Los ojos de Kerr permanecieron fijos en la vista ante él, donde el frío vacío del espacio estaba vivo con la posibilidad de una batalla en el corazón de la flota reliquia. La humanidad había encontrado su espada y escudo, y con ellos abrirían un camino hacia la retribución o la paz forjada desde el crisol de la resolución. Con la flota reliquia estacionada en el borde de la zona en disputa, una calma inquietante se instaló en el espacio. El Imperio Galáctico había respondido con guerras silenciosas. Caderas que colgaban en el vacío como centinelas. Ambas facciones se encontraban en un punto muerto. Sus naves se enfrentaban entre sí en el Golfo Cósmico, un cuadro de tensión y anticipación. El almirante Kerr, a bordo del Perseo, no era de los que dejaban que el silencio sofocara su estrategia. Inició comunicaciones encubiertas con otras civilizaciones dentro de la Unión. Su mensaje era simple, pero profundo. El Imperio se había excedido y ahora era el momento para que los oprimidos encontraran su fuerza en la unidad. La respuesta fue más ferviente de lo que Kerr anticipó. Los seres tetra de energía pura fueron los primeros en prometer su lealtad. Entonces, los acuarianos, maestros de los mundos acuáticos, señalaron su apoyo. Su flota lista para elevarse desde las profundidades. Los guerreros Caxaben de gran honor unieron sus alas, listos para elevarse en la batalla. Como aliados se reunió el Perseo. Se convirtió en el centro de mando de una armada en crecimiento, una alianza forjada no por conveniencia, sino por un deseo compartido de soberanía. Kerr, aunque endurecido por la batalla, sintió una oleada de orgullo. El espíritu humano había encendido un fuego, y ahora que Blas había extendido un faro a todos que anhelaban la libertad en la extensión oscura entre las flotas, estalló una escaramuza. Una vanguardia de los drones del Imperio probó la resolución de la alianza y se encontraron con una resistencia feroz. Los Tetraquids aprovecharon la energía bruta. Destrozaron a los drones con ráfagas de furia incandescente. Los acuarianos, fluidos e implacables, desmantelaron los flancos del enemigo, mientras los KRYX descendían sobre los restos con la ferocidad. Aben. Este primer enfrentamiento, aunque menor, fue simbólico, demostró el poder combinado de la alianza y la eficacia de los antiguos. La flota Kerr orquestó la batalla desde el interior del Perseo, Atenea transmitiendo sus órdenes con una precisión casi premonitoria. La victoria, mientras las pequeñas ondas resonaban por el espacio de la Unión, fue un llamado de atención para las demás civilizaciones de que había llegado el momento de ponerse de pie. Los centinelas del Imperio, que alguna vez fueron inamovibles, se movieron con inquietud. La Asamblea de la Unión, que alguna vez fue una cacofonía de indecisión, observó en un silencio atónito. Las corrientes subterráneas del cambio eran palpables y la flota reliquia, la espada olvidada de la humanidad, ahora era la vanguardia de una revolución que se extendió por las estrellas. A medida que la alianza crecía en fuerza, también lo hacía Kur.
La muerte de una niña humana había despertado a los gigantes dormidos de la historia, y ahora esos gigantes marchaban no solo por la venganza, sino por un futuro donde ninguna voz dentro de la Unión volvería a ser silenciada por la tiranía de los aliados. Las flotas se habían convertido en una fuerza formidable, una armada diversa al borde de una guerra a gran escala. A medida que sus números crecían, también lo hizo su confianza. El Imperio Galáctico, sintiendo las mareas cambiantes, desplegó su Behemoth, un enorme buque insignia que era a la vez una fortaleza y un símbolo del poder imperial. El Almirante Kerr, analizando los flujos de datos en el Perseo, sabía que la confrontación con el Behemoth era inevitable. No era solo una batalla por territorio, sino una lucha por el alma misma de la Unión Galáctica. Las fuerzas aliadas no solo luchaban por la retribución de Arara, luchaban por el principio de justicia y libertad. El Perseo lideró la carga flanqueado por los cruceros de energía Tetraquid y los portaaviones sumergibles Aquarian mientras se acercaban al Behemoth. El espacio intermedio se llenó con el áspero staccato de blaster fire and the haunting glow of energy weapons law. Batalla había comenzado en serio y el cosmos mismo parecía contener la respiración. Kerr coordinó los movimientos desde el puente. Sus ojos se fijaron en las pantallas holográficas que mostraban la danza de la guerra en tiempo real. Los cazadores KRYX se lanzaron a través de las formaciones del Imperio. Sus movimientos eran tan gráciles como letales. El Acuario Yan desató torrentes de agua cargada molecularmente, cortocircuitando las naves más pequeñas del Imperio. El Behemoth respondió con una potencia de fuego devastadora, sus cañones desatando oleadas de energía. Destructiva Kerr maniobro el Perseus N. La refriega los escudos de la antigua nave, brillando mientras absorbían el ataque. Atenea, siempre tranquila en medio del caos, desplegó contramedidas lanzando drones que interrumpieron los sistemas de puntería del Behemoth. El Tetra, los Quids, en una exhibición de poder puro, convergieron su energía en un único rayo cegador que atravesó la armadura del Behemoth. La nave gigante se cerró de golpe, herida pero aún formidable. Las naves más pequeñas de la Alianza tomaron la apertura y rodearon al Behemoth como una nube de espíritus vengativos. Kerr dio la orden y el Perseo desató todo su arsenal. La nave, una reliquia de una era pasada, demostró que las tecnologías de años pasados no debían subestimarse. Disparó un bombardeo que debilitó aún más las defensas del Behemoth y abrió un camino hacia su núcleo. La batalla continuó. Las estrellas se eclipsaron por las explosiones de naves moribundas. El Behemoth, lisiado pero aún no derrotado, contraatacó con furia desesperada. Kerr sintió que el momento de la victoria estaba cerca. Preparó esta escaramuza para el asalto final. De muchos en la inmensidad de el espacio era más que un choque de naves. Era la encarnación de la lucha entre un régimen represivo y el espíritu inquebrantable de aquellos que anhelaban respirar libres cuando las luces del Behemoth comenzaron a parpadear, señalando su inminente perdición. Kerr sabía que esta victoria no era más que un preludio de la guerra mayor que se avecinaba. La destrucción del Behemoth marcó un punto de inflexión en el conflicto, con la nave insignia del Imperio Galáctico en ruinas. Se envió un mensaje claro a través del cosmos. La alianza liderada por la humanidad no era solo una rebelión que huía, era una fuerza formidable que estaba remodelando el panorama político de la galaxia. Mientras los restos del Behemoth flotaban en el espacio, el almirante Kerr y sus aliados planearon su próximo movimiento. La alianza, reforzada por su victoria, puso sus miras en el núcleo del imperio. Sistemas, el corazón mismo de su poder. Este audaz plan no se trataba simplemente de conquista, sino que tenía como objetivo desmantelar el régimen autoritario y reemplazarlo con un gobierno que valorara la libertad y la justicia. El viaje a los sistemas centrales estaba plagado de peligros. El imperio, aunque tambaleándose, estaba lejos de ser derrotado. Fortificaron sus fortalezas restantes, desplegando sus naves de guerra avanzadas y colocando trampas en los nebulosos territorios que bordeaban su dominio. Kerr a bordo del Perseo lideró la flota. A través de estas regiones peligrosas, los antiguos sistemas de la nave se actualizaron con la última tecnología detectada y navegada. A través de los campos minados y emboscadas preparadas por el imperio, cada encuentro ponía a prueba la
determinación y el ingenio de la alianza. Y con cada escaramuza los lazos entre los miembros dispersos de la alianza se hacían más fuertes a medida que penetraban más profundamente en el dominio del imperio. Kerr se enfrentó no solo las amenazas externas de la batalla, pero también las luchas internas. La alianza, diversa en su composición, comenzó a mostrar grietas, las diferentes ideologías y estrategias para el futuro de posguerra causaron tensión que amenazaba con deshacer la unidad que habían luchado tan duro por construir. Kerr, conscient del fragile estado de la alianza, convocó un consejo a bordo del Perseo. Representantes de cada civilización miembro reunieron sus figuras, proyectando largas sombras en la tenue luz de la sala de guerra. Kerr se dirigió a ellos no como un comandante, sino como un par, instándolos a recordar por qué habían unido fuerzas. El recuerdo de Arara y los innumerables otros que habían sufrido bajo la tiranía del imperio fue un potente recordatorio de su causa común. Las discusiones fueron intensas, cada líder expresó sus miedos y esperanzas. Al final, surgió un compromiso renovado con sus objetivos compartidos. La alianza se fortaleció con sus diferencias resueltas. Se acercaron a la capital del imperio, una metrópolis en expansión, orbitando una estrella moribunda, un símbolo de la gloria que se desvanece del imperio. La batalla final era inminente. Los Persus y sus aliados se prepararon para lo que sería su confrontación más desafiante. Kerr sabía que el resultado no solo determinaría el destino del imperio, sino que definiría el futuro de la Unión Galáctica. Mientras las naves de la Alianza se alineaban para el asalto, Kerr miró las estrellas, pensó en la tierra de Arara y en las incontables generaciones por venir. Con mano firme dio la orden de avanzar, listo para terminar con la tiranía que había plagado la galaxia durante demasiado tiempo. El corazón del imperio esperaba, y con él la oportunidad de forjar una nueva era de paz y libertad. La batalla por la capital del imperio fue una mezcolanza de luz y furia. La flota de la Alianza, liderada por el Perseo, avanzó, una fuerza unificada de diversas civilizaciones unidas bajo el mando del almirante Kerr. Los defensores del imperio, desesperados por proteger su sede de poder, desataron un aluvión de poder de fuego que convirtió el espacio en un lienzo mortal de naves espaciales que explotaban y escombros en cascada mientras las naves de la Alianza perforaban las defensas del imperio. Kerr se centró en el objetivo principal, el Palacio Imperial, una estructura masiva que orbita alrededor de la estrella moribunda que simboliza la autoridad en decadencia del imperio. Fue aquí donde el líder del Imperio, el emperador Voron, comandó sus fuerzas, decidido a aplastar la rebelión que amenazaba su gobierno. Kerr sabía que capturar a Voron era crucial para terminar la guerra rápidamente y con un mínimo derramamiento de sangre adicional. El plan de la Alianza era atreverse a un asalto directo al palacio mismo. El Perseo lideró la carga, el antiguo salón, marcado por innumerables batallas, pero aún formidable. El enfoque final fue desgarrador. Los guardias de élite del imperio apuntaron al Perseo, sus armas diseñadas para penetrar incluso la armadura más resistente, pero la nave, guiada por los cálculos precisos de Atenea y la mano experimentada de Kerr, maniobró a través del ataque. Sus cañones devolvieron el fuego con una precisión devastadora mientras abrían una brecha en las defensas del palacio. Un pequeño equipo de soldados especialmente entrenados, liderados por el propio Kerr, abordó la estructura. Los pasillos del palacio eran un laberinto de opulencia y poder. Cada vuelta los acercaba más a la sala del trono y, para Voron, la confrontación fue intensa. Voron era un armado y vestido con una armadura ceremonial. No era una simple figura decorativa, sino un rey guerrero que había gobernado con puño de hierro. La batalla entre él y Kerr no era solo física, sino simbólica. Cada golpe hacía eco del conflicto más profundo entre la tiranía y la libertad. Finalmente, Kerr desarmó a Voron, el emperador, de rodillas. Vencido no solo por Kerr, sino por la voluntad colectiva de la galaxia que se había vuelto contra él. El resto se transmitió por toda la galaxia, señalando el fin del reinado del imperio. Con Voron bajo custodia, la Alianza se movió rápidamente para desmantelar las fuerzas imperiales restantes.
Líderes de toda la Unión Galáctica llegaron para discutir la formación de un nuevo gobierno, uno que garantizara que tal tiranía nunca volviera a surgir. Cuando se declaró la paz, se celebró una ceremonia solemne en memoria de Arara y todos los que habían caído. Su nombre se convirtió en sinónimo de la lucha por la justicia y la chispa que había puesto en marcha la galaxia. Aker, aclamado como un héroe, eligió este momento para dejar su papel creyendo que el futuro debería ser moldeado por nuevas manos y nuevas ideas. La historia concluyó con Ker regresando a la Tierra y mirando las estrellas de donde había venido. La galaxia cambió para siempre y, aunque la paz a menudo era algo frágil, el espíritu de unidad que el conflicto había fomentado prometía un futuro más brillante para todos.